y en los jurados de empresa de la dictadura de Primo de Rivera, constituyó en el año 53 un reglamento para hacer los jurados de empresa, que tenían como objetivo proponer, era una entidad mixta, patrón, obreros, y el objetivo que tenían era mejorar la productividad, hacer propuestas de mejoramiento de la empresa y atender las relaciones laborales. Esas relaciones laborales que, como os podéis imaginar, si alguien en una empresa iba algo más allá de pedir un reclamo economicista, era denunciado a la policía, detenido y engrosado. Es en el año 1957 cuando, dentro de esa organización sindical única de pago obligatorio para todos los trabajadores, surge en la mina de La Camocha, en Asturias, un primer jurado de empresa mixto entre una comisión obrera y los representantes patronales. Eso puede considerarse como el origen de comisiones obreras, aunque no es hasta el año 57 cuando se produce una ley. Es una ley de negociación colectiva, de convenios colectivos. Ante esa ley de negociación de convenios colectivos, los trabajadores, que claro no quieren dejar en manos de los falangistas la negociación de sus reivindicaciones inmediatas, empiezan a formar comisiones espontáneas que se constituían para la negociación momentánea del convenio y luego se disolvían. Era la manera de que no se les pudiese vincular con organizaciones revolucionarias. Partido Comunista, sindicalistas de base, antiguos anarcosindicalistas, simplemente obreros, participan de estas comisiones que, como decimos, no tienen todavía una estructura de dominio que luego establecería el Partido Comunista a través de la creación de comités provinciales que coordinaron aquellas primigenias comisiones obreras. Las elecciones sindicales de 1964 fueron un triunfo para estas comisiones obreras y realmente tomaron un papel importante, puesto que efectivamente eran quienes gestionaban las reivindicaciones. Estamos todavía en una España de las hambres, y que lógicamente los trabajadores apoyaban. Lógicamente el que posiciones obreristas tomasen posiciones dentro del sindicato vertical generó la correspondiente represalia, porque el Estado lógicamente no iba a dejar a que patrones y obreros, y más los obreros haciendo presiones, pudiesen desestabilizar el orden. Desde el año 69 al 77 el Tribunal de Orden Público juzgó aproximadamente a unos 9.000 sindicalistas, al año de condena. Es un poco donde viene el mito de las comisiones históricas. UGT durante este tiempo y CNT están prácticamente desarticuladas. Lo que queda, el comité UGT-CNT perdió como 18 comités nacionales en el tiempo de la dictadura. UGT perdió también 5 o 6 comisiones relacionadores, y digámosle que en el movimiento, en el sindicato vertical, el dominio obrero era total por parte de comisiones obreras. Esta situación de dominio por parte de comisiones obreras hizo que, a la llegada de la transición, Comisiones Obreras no quisiese abandonar la vía de las elecciones sindicales, porque realmente ya estaba introducida en todos los sectores. Son los momentos en que Comisiones Obreras se convierte en la correa de transmisión del Partido Comunista de España y UGT en la correa de transmisión del PSOE. Finalmente aceptan, a través de los pactos de la Moncloa, el que se establezca que los sindicatos formen parte como un instrumento y una herramienta para el cálculo del precio del trabajo y para establecer no el mismo objetivo que se decía tal vez en las primeras en el sindicato vertical, de hacer propuestas para que los patronos mejorasen la producción. Se trataba de ordenar la conflictividad laboral que se había generado desde los años 70 con movimientos asamblearios, con movimientos huelguísticos muy fuertes, que hicieron que el auge coincidiendo con la caída de la dictadura del movimiento obrero fuese fuertísimo. Eso se hizo a través, o se ha conseguido, para mi punto de vista, a través de la regulación de los convenios colectivos.
Haceros una idea que si en los años 20 se había ideado una forma de sindicato que llamaban el sindicato único, pues en los años 75 se empieza a desmontar esa visión. Cuando decimos sindicato único, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que todos los trabajadores de la industria del transporte hiciesen su reivindicación a la vez. Vamos a pedir todos en metro, en MT, en Renfe, en cercanías y en taxi, pero todos a la vez. La fuerza de ese sindicalismo es impresionante. ¿Qué ocurre si el sindicalismo de elecciones sindicales, de cooperación, de división en comités de empresa, hace que el convenio del metro sea un año, el convenio de la MT al siguiente, el convenio de Blas 3 meses después? Lo que ocurre es que el sindicalismo, que en principio tenía que ser aglutinante y una actuación de clase para enfrentarnos con toda nuestra posibilidad a su poderío, queda dividido, parcializado, y encontramos a unos responsables, con buena voluntad unos, con maldad veremos cómo llega después otros, que lo que han conseguido ha sido la segmentación del propio sindicalismo y la limitación de la entidad obrera a la reivindicación de mejoras salariales hasta un momento, que desde otro momento veremos cómo es pérdida de mejoras laborales. Se consiguen mejoras laborales y se empuja vía pacto, aunque ya se introduce el veneno que nos ha llevado a esta desmovilización, que es el contrato de trabajo a través de los pactos de la Moncloa. La falta de trabajo fijo, la falta de sindicatos potentes, movilizadores, hace que cada vez menos sean los trabajadores que desde una posición de puesto fijo puedan ser reivindicativos, vean la permanencia en la empresa como algo circunstancial y no vayan llevando a como ahora, que prácticamente el empleo fijo es una minoría de trabajadores que la puedan disfrutar. Y no digamos nada después de la reforma laboral a donde nos han llevado. Pero la evolución de comisiones y UGT como correas de transmisión de los partidos políticos llega a un momento en que se empieza a transformar